es importante caracterizar un poco el momento que estamos viviendo. Después vamos a señalar algunos elementos explicativos que tienen, por supuesto, sus raíces en la historia de Haití y en las estructuras de dominación del imperialismo y de la oligarquía. Y al final hablaré de la resistencia que el pueblo haitiano está oponiendo heroicamente frente a la enorme violencia, a la terrible violencia que sufrimos. Y en ese sentido hablaremos de algunas iniciativas, en particular del Frente Patriótico Popular, que es un intento nuevo de articular fuerzas progresistas que pueden dar una respuesta a la situación actual y enfrentar los desafíos más importantes para el pueblo haitiano hoy. Así que la situación es tremendamente difícil. Estamos frente a un terrorismo de Estado que ejerce una violencia permanente contra el pueblo haitiano. Y hoy estamos hablando, pero hoy se produjo un nuevo masacre en Bel Air, ¿no? Donde grupos paramilitares entraron en Bel Air y empezaron a matar. Es la tercera vez en poco tiempo que estamos viendo ese tipo de masacre, ¿no? Así que todos los días, pérdidas en vidas humanas, secuestros, violaciones, matanzas, y es un pueblo que está viviendo prácticamente un estado de sitio, un terrorismo de Estado, con una violencia enorme que se ejerce contra los luchadores democráticos, contra los defensores de derechos humanos y contra el pueblo en general. Y uno de los blancos privilegiados en ese momento son los barrios populares urbanos. Y bueno, yo he vivido aquí en Haití muchos momentos de crisis, pero es sin duda el peor momento, donde la gente tiene miedo de salir a la calle, incluso durante el día, ¿no? Temiendo los secuestros y el accionar de los grupos paramilitares. Y esa violencia que se ejerce contra el pueblo haitiano, y uno de los blancos también son las mujeres, Sabine habló de eso, y se utiliza las violaciones y la violencia contra las mujeres como elemento de desarticulación de las comunidades, ¿no? Como un elemento muy importante para destruir los lazos de solidaridad dentro de las comunidades. Y esa violencia está insertada dentro de un plan global de la extrema derecha haitiana que desde 2010 tomó el poder, secuestró el poder de manera totalmente ilegal con el apoyo de los imperialistas y con el apoyo de Naciones Unidas durante el tiempo de la ocupación. Y en ese sentido es muy importante subrayar que esa violencia es una violencia que tiene como objetivo fundamental quebrar toda posibilidad de organización popular, toda posibilidad de proyecto popular como respuesta a la crisis y como un intento de reinstaurar el ambiente de la dictadura duvalierista de los 29, 30 años que sufrimos entre 57 y 86. Y es importante subrayar la conexión que existe entre PHTK y la derecha latinoamericana, porque el imperialismo articula nuevas formas de prácticas políticas como intento para retomar el control total del continente, ¿no? Y después del periodo 98-2015, donde muchas alianzas progresistas habían logrado cierto nivel de control del poder de Estado, y estamos en una coyuntura donde el imperialismo está haciendo todo lo posible para cambiar el juego político y articular una nueva derecha. Y si analizamos los discursos, las prácticas de un tipo como Bolsonaro, parece mucho con el discurso de Trump o el discurso de Martelly y de Jovenel Moïse. Así que es muy importante ver esa nueva derecha como una respuesta estratégica del imperialismo dentro de otras respuestas, como por ejemplo la militarización, ¿no? El aumento de los presupuestos militares, el aumento de la cantidad de barcos agresivos en el Caribe, etc. Así que
estamos ahora en un golpe de Estado, un presidente cuyo mandato finalizó ya desde el 7 de febrero de 2021 y que está ejerciendo el poder, un poder absoluto desde enero 2020, y de enero 2020 hasta la actualidad entró en un proceso sistemático de destrucción de todas las instituciones, el Parlamento, la justicia. Ahora acaba de destruir un poco también la UPC, que era una instancia de defensa de los ciudadanos, y una instrumentalización, bueno, destrucción de las instituciones, reducción de su mandato o instrumentalización al servicio de ese proyecto de terrorismo de Estado de la extrema derecha. Y la Policía Nacional, por ejemplo, está totalmente quebrada y está al servicio de ese proyecto y está conectada con el accionar de los paramilitares en los barrios populares. Y en ese sentido es fundamental ver que esa violencia permanente contra el pueblo haitiano beneficia de un silencio casi total a nivel de la prensa internacional y también del apoyo casi unánime de los imperialistas europeos y estadounidenses. Solamente durante las últimas semanas hubo un inicio de cambio de lenguaje donde hay una cierta toma de distancia con respecto a Jovenel Moïse desde Naciones Unidas y desde algunos senadores y diputados de Estados Unidos, con una carta firmada de 70 congresistas estadounidenses que hacen una denuncia bastante clara de lo que estamos viviendo hoy en Haití. Así que es muy importante que los movimientos de solidaridad puedan explicar lo que está pasando, ¿no? Y para explicar lo que está pasando no hay tiempo, pero vamos a evocar 5 elementos que permiten explicar ese nivel de violencia que el pueblo haitiano está sufriendo hoy. Bueno, primero, por supuesto, todos conocen la característica de la Gran Revolución de 1804, revolución antiesclavista, anticolonial, que introdujo una ruptura con el sistema capitalista y que sufrió una respuesta muy violenta desde los imperialistas, incluyendo la famosa deuda de la independencia, donde tuvimos que pagar durante casi un siglo más de 70-80% de los ingresos del Estado. Y esa naturaleza de la revolución haitiana explica que desde esa época hay una reinserción de la economía haitiana dentro del sistema capitalista, pero una reinserción particular que toma en cuenta esta revolución enemiga que hay que aislar y también que toma en cuenta, por supuesto, todos los elementos señalados por Mamira de un capitalismo que tiene un racismo sistémico, y hay que también ver ese elemento fundamental que explica un poco las relaciones y el modo de inserción de la economía haitiana en la economía mundial. El segundo elemento es la ocupación militar del 15, donde hay una transformación profunda del Estado de Haití con una nueva situación de tutelaje, de control desde el exterior, desde el Departamento de Estado, que se asegura que la clase política está totalmente bajo el control de las orientaciones estratégicas definidas por el Departamento de Estado. Y es contra ese tipo de régimen político que el pueblo se sublevó, en 86 con un potente movimiento popular que estaba reclamando 2 cosas fundamentales: el fin de la dictadura y la transformación del Estado. El pueblo en la calle decía: debemos cambiar el Estado, ¿no? Y ese movimiento popular muy potente quería cambiar el juego político y quería introducirse como actor dentro del juego político. Y frente a eso, la oligarquía haitiana y Estados Unidos y los imperialistas reaccionaron con una tremenda violencia para destruir esa posibilidad de participación política. Y esa violencia se expresó a través de muchas medidas. Por ejemplo,
los grupos paramilitares, que ahora se llaman G9 y aliados, pero desde 86-87 tuvimos grupos como los Engledo, los Attachés, etc. Es ya una continuidad de esta forma de respuesta desde el imperialismo y la oligarquía, introduciendo nuevas fórmulas de violencia. Por ejemplo, la cuestión de los secuestros, que se intensificó mucho durante la ocupación militar de la MINUSTAH, es un fenómeno totalmente nuevo en Haití. No se conocía. Y ahora es un fenómeno recurrente, masivo. Estamos hablando, por ejemplo, desde octubre del 2020 hasta ahora, un aumento de 200% de la cantidad de secuestros. Una situación terrible, ¿no? Así que nuevas formas de violencia y también una articulación siempre que existe entre esos grupos paramilitares, la Policía Nacional, el Ejército cuando existía y el gobierno, ¿no? Y ocupaciones militares, sufrimos varias ocupaciones militares, a veces de más de 20.000 soldados extranjeros, y la más larga fue la MINUSTAH, que ocupó el país durante 13 años, con un balance trágico, ¿no? De muertos del cólera, de destrucción de las instituciones y de afianzamiento de las relaciones de dependencia con la economía norteamericana, incluyendo la dependencia alimentaria, ¿no? Y así que la ocupación militar fue un momento muy importante y hay que entender que esa ocupación militar no tenía solamente el objetivo de reducir esa posibilidad de la participación popular en el juego político, pero tiene también un aspecto geopolítico, porque Haití se encuentra exactamente en la ruta marítima entre Cuba y Venezuela. Así que para Estados Unidos es un asunto estratégico evitar una alianza política entre Haití, Cuba y Venezuela. Y están listos para hacer todo lo posible para evitar eso, que sería un paso hacia una pérdida del control de la cuenca del Caribe. Y eso es sumamente peligroso para Estados Unidos en un momento donde hay una disputa hegemónica, donde hay una transición hegemónica y donde China está ya muy presente en la cuenca del Caribe con inversiones muy importantes, ¿no? Así que hay que ver que también el terremoto del 2010, que fue un momento de vulnerabilidad, de fragilidad, que fue utilizado por el imperialismo para aumentar el nivel de dependencia y acelerar el nivel de destrucción del Estado. Así que la revolución de 1804, la ocupación del 15, la respuesta al movimiento popular de 86, las ocupaciones militares durante el periodo de transición son elementos clave para entender la situación actual y también lo que ya señaló el camarada Buteau, las políticas neoliberales aplicadas de manera sistemática a partir del 83 y que han desarticulado gran parte de la capacidad productiva del país, creando una dependencia alimentaria terrible frente a Estados Unidos y frente a República Dominicana. El año pasado, 2020, fue el récord donde importamos 244 millones de dólares de arroz, un arroz que podemos producir aquí, y Haití, pequeño país pobre de 12 millones de habitantes, es el tercer importador más importante de arroz norteamericano en el mundo, ¿sí? Así que frente a esa situación, el pueblo haitiano siempre estuvo movilizado. El pueblo haitiano siempre estuvo resistiendo. El pueblo haitiano estuvo siempre proponiendo otras vías, otras fórmulas y proponiendo salidas frente a esa situación totalmente inaceptable y con un costo humano elevado. Y la situación económica actual es terrible, ¿no? Estamos hablando de 2 años de recesión, estamos hablando de una caída del valor del gourd con respecto al dólar de más de 157% en 10 años. Estamos hablando de una inflación superior al 26%. Estamos hablando de un déficit
impresionante a nivel de las cuentas públicas, y estamos hablando también de un deterioro a nivel de las condiciones de vida. La cantidad de gente que sufre hambre dobló durante el gobierno de Jovenel Moïse, y los organismos hablan de 4.4 millones de gente que están en una situación de emergencia humanitaria. Así que la resistencia haitiana fue permanente, admirable, y durante los 4 últimos años entramos en un ciclo permanente de movilización. Por ejemplo, para darles una cifra, durante los 6 últimos meses de 2020, hemos contabilizado 80 manifestaciones por mes. 80 manifestaciones por mes, ¿no? Y durante ese ciclo de movilización de los 4 últimos años hemos conocido movilizaciones amplias que superan a veces 1 millón de habitantes y 1 millón de participantes. Pero ese fuerte ciclo de movilización se enfrenta a la oligarquía y al imperialismo que sigue soportando esa dictadura. Ya te pasaste 5 minutos. Así trata de redondear un poco. Okay. Y uno de los... sí que esa gran movilización tiene una debilidad. Es una debilidad organizativa, ¿no? Mucha movilización, mucha lucidez política, un crecimiento muy importante a nivel de la conciencia política de la gente, pero debilidad organizativa. Así que para construir nuevas respuestas organizativas, nosotros participamos en CUMBIT, que es una agrupación de organizaciones políticas, sindicales y populares, que está presente todos los días en las movilizaciones, que está presente todos los tiempos en la calle, que fue CUMBIT que introdujo el concepto de la transición de ruptura y que trató de dar un contenido a una visión que permite empezar a construir las bases de una ruptura con el sistema de dominación y con el imperialismo. Y también estamos participando en un frente que se llama Frente Patriótico Popular, que es una innovación política donde hay presencia de partidos políticos de izquierda y representantes de 7 frentes de movimientos sociales antisistémicos. Y estamos en un proceso de construcción a nivel de CUMBIT y a nivel de FPP para poder articular una respuesta que permite no solamente terminar con la dictadura de Jovenel Moïse, hacer fracasar la agenda imperialista y la agenda de Jovenel Moïse, que quieren realizar un referendo constitucional totalmente inaceptable y elecciones al final del año bajo el control exclusivo de la extrema derecha. Y estamos también luchando para abrir un espacio de transición política que permite echar las bases de una transformación profunda de la sociedad haitiana para avanzar hacia lo que podríamos decir que la revolución haitiana de 1804 no ha terminado y la revolución debe seguir, y la revolución de 1804 con la ruptura radical con el sistema capitalista es actual y debe reactualizarse, y para reactualizarse, por supuesto, necesita lazos permanentes, activos, calurosos, de solidaridad con ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la crisis que aqueja a nuestro país, evidentemente o ciertamente, esencialmente es una crisis política, no cabe duda, pero hay, como se dice, todas las instancias juegan un papel y cada una de una forma u otra, y cada una quizás más que otra. Cuando decimos que la crisis es esencialmente política, pensamos a que, claro, que el gobierno o el régimen de Aztecal, el régimen de Martelly y el sucesor, está en la base, digamos, de esta crisis. Pero para entenderla, hay que ir después de la caída de Duvalier. Después de la caída de Duvalier, ha habido una resistencia férrea de los sectores, digamos, del antiguo régimen, de los sectores de la dictadura duvalieristas, y esta resistencia
se caracterizó o se presentó en muchas ocasiones y la podemos contar. Por ejemplo, hubo la famosa matanza del 26 de abril de 1986. Hubo también la matanza en la escuela Argentine Bergad, en la calle Bahía, en donde supuestamente íbamos a tener las primeras elecciones democráticas, pero las Fuerzas Armadas, juntamente con otros grupos paramilitares, se metieron en una oficina de votos y acribillaron a la gente, digamos así, a sangre fría. Quizás el hecho más importante fue el golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991, después del ascenso del presidente Aristide. No, como se utilizó como pretexto que el presidente Aristide tuvo, digamos, un lenguaje, tuvo una retórica muy vitriólica, una retórica muy virulenta. Pero yo no creo que fue eso el hecho. El hecho fue que en ese momento, sin que necesariamente Aristide haya propuesto, haya presentado algún programa que hubiera podido ser socialista o de izquierda, pero lo que había que matar, lo que había que impedir era esa efervescencia popular, la presencia de una cierta utopía popular. Porque, claro que si no fuera Aristide, después podría ser otro. Entonces fue eso el golpe de Estado. Al mismo tiempo, esas fuerzas se reorganizaron sobre todo a través de los grupos paramilitares y durante los 3 años del gobierno militar, digamos, no fue un gobierno, todo fue una ocupación de los espacios estáticos gubernamentales. Entonces, durante esos 3 años fue una represión brutal a diestra y siniestra. Entonces, al mismo tiempo, en ese punto, digamos, esencialmente político, el pueblo, en el momento, ¿qué fue lo que había que frenar? Fue, ya lo dije, la efervescencia popular, la utopía popular, pero había una demanda también de reformas políticas, había una demanda de conquistas sociales. Y la gente que organizó, que orquestó la caída de Duvalier, quiero hablar del sector internacional, esencialmente los Estados Unidos, se había ingeniado para claramente tener una democracia, pero lo que últimamente he llamado una democracia reducida, una parodia de democracia. Todos los elementos exteriores, todos los elementos cosméticos de la democracia estarían presentes, pero lo que el pueblo, porque yo quizás el concepto de democracia reducida puede variar dependiendo del país. La democracia reducida en Argentina no es la democracia reducida en Haití, tampoco es la misma en Brasil. Y nuestra democracia reducida es los elementos cosméticos de la democracia, pero despojada de todo contenido social, de todo contenido de reformas políticas profundas. Y la Constitución, y por eso la Constitución de 1987 es un problema, entre comillas. Digo problema no para el pueblo, digo problema para todos los sectores reaccionarios. Porque la Constitución de 1987, con todas las flaquezas o debilidades que podría tener, pero tiene hechos fundamentales o tiene propuestas fundamentales para reformas políticas que podrían asegurar una participación popular en ciertos elementos en el quehacer diario del país. A saber, por ejemplo, el presupuesto nacional. Había mecanismos en esa Constitución de participación popular a través de representantes elegidos para la elaboración del presupuesto anual. Eso es un ejemplo, digamos, de reformas políticas y eso también demanda de democracias, yo no voy a decir directas, pero más directas.
Pero, ¿qué fue también lo que pasó? Esa resistencia de los sectores reaccionarios hacia los progresos políticos, hacia las reformas políticas, se iba a concretizar o iba a culminar, si se quiere, en lo que yo llamo el golpe de Estado. Hubo otro en 2004, pero el golpe de Estado de 2010, perdón. ¿Por qué lo llamo un golpe de Estado? Porque la oligarquía nacional se elaboró, digamos, un proyecto político alrededor de un personaje con imagen popular, pero sin ninguna convicción o sin ningún attachment o digamos, ¿cómo le puedo decir? Sin ningún vínculo real, vínculo nacional. Entonces era el elemento ideal, una figura popular, porque era un cantante popular, y además, entre 2004 y 2010 hubo una especie, digamos así, de freno. Para utilizar un lenguaje de moda, podríamos decir un lavalas light, que era privado, es decir, un lavalas liviano. Entonces, lo fueron a buscar para la elección de 2006, pero nuevamente lo despojaron de todo contenido de lo que podría representar la utopía popular. Me olvidé de decir que entre 91 y 94, el presidente Aristide estuvo en el exilio en Estados Unidos. Él, digamos, aceptó, yo no voy a decir que aceptó, pero quizás también fue muy, lo quería así, pero todo un tren de medidas liberales, porque vamos a hablar de eso en un rato, porque yo dije que la crisis era esencialmente política, pero hay elementos económicos muy importantes, fundamentales, que van a impactar también en el, digamos así, en la arquitectura, si se quiere, política que se está gestando. Entonces volvemos a 2010. Entonces se fabricó, se elaboró esa imagen que nosotros en Haití, todos los progresistas, los demócratas, decimos que fue un golpe de Estado porque el señor Martelly claramente ni siquiera fue cuarto en las elecciones. Pero hubo una maniobra del secretario de Estado norteamericano en aquella época, la señora Clinton, pero no fue el único. Hubo también el señor Edmond Mulet, que fue el representante de la MINUSTAH, el jefe de la MINUSTAH. Lo amenazaron directamente, pero no con palabras falseadas, no con palabras, digamos, edulcoradas, pero con palabras fuertes. Lo amenazaron que lo iban a sacar, eso lo digo yo, a patadas del Palacio Presidencial. A patadas no lo dijeron, pero violentamente sí lo dijeron. Y el señor Preval, eso hay que reconocerlo, con mucha falta de convicción, porque no se lo voy a pedir porque no es un hombre nunca fue y no es un hombre de convicción, y no resistió y aceptó todo lo que le dijeron, porque le hicieron con respecto a algunas propiedades, bienes raíces que tiene en Estados Unidos. Entonces, claro, él aceptó. Entononces lo metió a Martelly en la segunda vuelta. Claro, todos nosotros entendemos que ha habido lo que se llama en francés une mouvance. Ha habido un ambiente, digamos, de triunfo, porque fue el embajador norteamericano que fue el primero que dijo que esos resultados del gobierno, la comunidad internacional no lo iba a aceptar. Entonces, así fue que se lo propulsó a Martelly en la segunda vuelta. Eso fue, entonces, pero hay un problema, como le digo. No voy a hablar todavía del problema, porque el problema es la esencia de la crisis. ¿Por qué digo que hay un elemento económico? Quizás Camille tiene mucha más autoridad para hablar de eso, pero como es parte de mi análisis, me atrevo a hacerlo en presencia de Camille. El problema es el siguiente, que al mismo tiempo que se desarrollaba, no se olviden que
Duvarel cayó en 1986, fue justamente en el momento de la efervescencia liberal, la efervescencia ultraliberal, lo que ellos llaman la revolución liberal. Fue la época de Thatcher, fue la época, digamos así, el final de Ronald Reagan, pero lo más importante fue la época de la caída del muro de Berlín, la caída, digamos, del bloque soviético. Entonces también la elaboración digamos, del consenso de Washington en 1990 con todos los preceptos liberales. Aplicado a Haití, un país capitalista raquítico, como algunos lo llaman, un país precapitalista, con muy poco desarrollo de las fuerzas productivas, con lazos de trabajo, con vínculos, con una estructura productiva muy débil. Entonces, la estructura muy débil me refiero a los enlaces en los distintos segmentos de la producción, pero además también con una muy baja capacidad productiva. Entonces, la irrupción del liberalismo en un medio así no puede hacer, como dice el economista norteamericano Joseph Stiglitz, que un caos, un desastre, una debacle. Y fue lo que ocurrió. En la primera ofensiva liberal en 1987 con el ministro de Latour, Haití perdió 150.000 empleos campesinos. Eso fue la primera, 150.000 empleos. Fíjense bien, no dije 150.000 personas, 150.000 empleos significa 150.000 familias. Pues puede significar 450.000 personas. Y allí también terminó el derrumbe de lo que podemos llamar el esquema urbano que conocíamos hasta ahora. Entonces, esa inseguridad de la que hablaba Sabin, fue el momento, digamos así, de la eclosión de esa inseguridad. Porque como le dije, la primera ofensiva tuvimos una caída de 150.000 empleos, de todo lo que le llamamos entonces, voy a terminar ahora, la segunda ofensiva en 1994, cuando volvió a decir, perdimos 193.000 empleos campesinos. Y eso es lo que explica él. Toda esa gente vino a engrosar, digamos así, las villas miserias de un país ya raquítico en el sistema económico, con un desempleo mayor. Todo lo que hablaba Sabin, claro que son empleos, pero son empleos, lo que llamamos empleos precarios. Esos empleos precarios también reproducen, digamos, y cuando escuchamos políticos que hablan de reproducir más aún. Entonces, el problema es el siguiente para terminar, porque Henry me está pateando la pelota, entonces voy a seguir. El problema, afortunadamente para nuestro país, el problema es el pueblo. Yo escribí un artículo hace un año, lo titulé así, el problema es el pueblo. Nuestro pueblo ha demostrado una capacidad de resistencia desde 2010 que es fenomenal, que es ejemplar. Deberían ver lo que ocurre todos los días en los alrededores del Palacio Presidencial. Los jóvenes están presentes las 24 horas, están, como se dice, como empujando, le están matando, pero están presentes, manifestando. Y ese problema, esta mañana estuve en una radio, les decía, la gente de la oligarquía, no hay posibilidad de reproducir el régimen tal como estuvo constituido. No es una cuestión de opción. Nosotros ofrecemos la opción de favorecer un desplazamiento del señor Moïse, porque si no, va a ser, no hay otra opción, no se puede reproducir el esquema político, el sistema, digamos, de detención, porque esa va a ser mi última frase. El pueblo, no es solamente en Haití que ocurre, ha habido una transformación en la percepción de la legitimidad de la riqueza en Haití. Y esa percepción, esa transformación también ha traído también, digamos, hacia una percepción
de incapacidad para esa detención de riqueza pueda producir progreso y paz en nuestro país.